de Ur hacia Canaán, ¿verdad? Ustedes saben, recuerdan la historia. ¿Quién está oyendo ahí? La historia de cuando Abraham pues salió de la tierra de Ur, ¿se acuerdan? Y es la tierra de Ur de los caldeos en realidad. Bien, a esta presentación le hemos llamado el viaje de Abraham de Ur a Canaán, un recorrido de fe y obediencia. Dos cosas importantes que hay que resaltar de la vida de Abraham: su fe. Por algo la Biblia lo llama el padre de ¿quién? El padre de la fe, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe. Entonces, bueno, vamos a ir. Abraham, se dice de Abraham muchas cosas buenas en la Biblia, ¿verdad? Tanto así que la nación judía dice que ellos eran los hijos de ¿quién? De Abraham, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. Porque Abraham realmente fue un personaje grande, un personaje que nos enseña que uno puede desarrollar una relación tan linda de compañerismo y de amor con Jesús, con Dios, que te puede llevar a tomar acciones grandes, aunque parezcan difíciles en el momento, pero que uno puede realmente llegar a hacer grandes cosas como lo que hizo Dios con Abraham. Imaginen Abraham salir, no sabía para dónde iba, o sea, era un hombre que de verdad confiaba en Dios, ¿verdad? Eso aprendemos de él. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando un poquito, hablando un poquito del contexto histórico. Ur de los caldeos. Bueno, se dice entonces que aquí más o menos está ubicado Ur. Esta región de aquí es la región de Mesopotamia. ¿Por qué Mesopotamia? Hay dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Esos dos ríos grandes hacían que esta zona de acá está ubicada en este lado. Voy a ver si busco otro mapa para ver mejor. No sé si se logra ver. Bueno, aquí pueden ver, este es el río Éufrates y este es el otro río que les estaba mencionando. Entonces, esta zona de aquí era la zona que se llamaba la zona de la región de Mesopotamia, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Mesopotamia? Entre ríos, o entre aguas, entre ríos, ¿no? Más o menos eso es lo que significa. Entonces, Ur estaba localizado en la parte de allá, al final, al sur, aquí, totalmente al sur. En esta parte ya estaba ubicado Ur, ¿verdad? Ya al final, donde ya ven todo el recorrido de los ríos, ¿verdad? Ok, vamos, esto es importante que lo podamos ver. ¿Por qué razón? Porque vamos a analizar un poquito la razón de por qué Abraham, y bueno, y más que Abraham, también su padre, ¿verdad? Taré fueron y salieron de Ur. Ya vamos a verlo ahora por qué razón fue eso. Pero entonces, como pueden ver, esta flechita que se ve aquí, esto es lo que marca la trayectoria que ellos tuvieron. Miren todo lo que ellos pasaron hasta llegar allá. Bueno, ya lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero por aquí ellos fue que emprendieron el viaje cuando marcharon, ¿verdad? Cuando se marchó de Ur, de Caldea hacia Egipto, tuvo que pasar por la tierra de Canaán. Bueno, vamos a ver algunas cosas de eso. Bien, entonces, analicemos un poco la salida de ellos. ¿Cuáles fueron las razones, verdad? De que ellos salieron. Dos razones básicamente. Número uno, no había estabilidad política en la región. Porque recuerden que en aquellos tiempos mucho se daba esto de que unas naciones conquistaban a otras, y entonces andaban en eso, ¿no? De estar buscando tierras y andar conquistando. Entonces eso creó una inestabilidad política, porque ya imagínense, algunos reinos no eran, por decirlo de alguna forma, gobiernos no eran como estables, pues. ¿Ves? No había mucha seguridad tampoco. Entonces, habían sido afectados por eso, esa región. Aparte de eso, teníamos que las tierras se tornaban incultivables. ¿Por qué razón se tornaban incultivables las tierras? Porque el río Éufrates arrastraba sedimentos, ¿verdad? Y llegaban a la zona de Ur. ¿Y cómo se volvía la zona? Se volvía pantanosa, ¿verdad? Entonces, eso hacía que la tierra después se volviera árida. Y entonces, obviamente, cuando la tierra se pone árida, no se puede cultivar, no se puede sembrar nada. Entonces, ellos, al ver que la situación era así, no podían cultivar, y ya imaginen ustedes la economía, ¿verdad? Se vinaba muy afectada. Aquí tenemos, por ejemplo, ustedes que son de experiencia de saber de lo que es vivir en el campo.
cuando se cultiva la tierra. La tierra tiene que ser una tierra buena para ser cultivable, de tal manera que lo que usted siembre salga las plantitas y produzca, ¿verdad? Y usted ya pues saca ahí los frijolitos, el arrocito, y saca algunas cosas ahí. Entonces, pero en este caso, la tierra de Ur se había vuelto pantanosa por todos los sedimentos que venían siendo arrastrados por los ríos. Muy bien. Entonces Taré, el papá de Abraham, salió de Ur con Abraham, a pesar de que el llamado no fue para Taré. ¿A quién llamó Dios para salir de Ur? Abraham. ¿Por qué Dios lo llamó a salir de ahí? Vamos a ver las razones también por qué, ¿verdad? Esa era una tierra que las prácticas que tenían en ese lugar, hablando de la religión, eran prácticas paganas. Es más, Taré participaba de esas prácticas. El papá de Abraham participaba en esas prácticas paganas en la adoración de dioses de la zona, del lugar. Un dios de la zona que no era realmente Jehová, Dios de los ejércitos. No era el Dios al que adoraba Taré, el papá de Abraham, sino que él adoraba unas deidades de ese lugar. Y noten que la práctica era que cada cierto tiempo en las fiestas que dedicaban para adorar a ese Dios, ¿verdad? Eran lo mismo como se acuerdan que estábamos viendo ahora cuando analizábamos un poquito de la región de Corinto. Igualito, o sea, tenían que ir a adorar, pero para que supuestamente, ¿verdad?, la tierra se volviera fértil, volviera todo eso así, tenían que tener relaciones sexuales con mujeres en el templo donde se adoraba a esa deidad. O sea, imaginen ustedes cómo eran los tipos de adoración en aquel tiempo, ¿verdad? Terrible. Y se armaban unas orgías ahí, como nos decía ahora un pastor, nos decía la pasada, ahí era uno contra todos, todo contra todos, todo el mundo ahí, era un alboroto, una cosa horrible, ¿verdad? Entonces, claro, ahí los hombres iban cada cierto tiempo y entonces ellos participaban de esas prácticas en las que tenían relaciones con otras mujeres que eran sus esposos, ¿verdad? Que estaban en esos lugares donde adoraban. Entonces, Dios conocía el ambiente donde Abraham se estaba desarrollando y sin embargo le voy a decir algo, Abraham no participó de eso. Abraham era diferente. Abraham era una persona que halló gracia ante los ojos de Dios precisamente por esa razón, porque él no participaba de esas cosas, ¿verdad? Él sí conocía de Dios y él quiso agradar a Dios. Entonces el llamado de Dios lo vemos en Génesis 12:1, cuando le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, según Génesis 12:1. ¿Qué significa el llamado de Dios hacia Abraham? Cuando le dice vete de tu tierra, en este caso la expresión es vete por ti mismo. En el hebreo la expresión es lej leja. Ahí podemos ver la palabra hebrea aquí, lej leja, ¿verdad? Esa es la expresión en hebreo, que lo que significa esta expresión en realidad es que Abraham tenía que tomar una decisión por él sin que nadie influyera. En otras palabras, cuando Dios le dijo a Abraham, lej leja, vete por ti mismo, le estaba diciendo no consultes con nadie más, es una decisión que solo tú debes tomar, sin estar buscando la aprobación de otras personas, solo tú, nada más. En 2 ocasiones Dios le hizo este llamado a Abraham de tomar una decisión así, que era una decisión por sí mismo. En ese momento, ¿cuál quieren que hubiera sido la otra? ¿Cuál fue la otra? Sí. No tenía que consultarlo con nadie, ni siquiera con Sara. No lo tenía que consultar con Sara. ¿Por qué razón creen ustedes? Sara no iba a permitir. Exacto, Sara no le hubiera permitido, se hubiera metido. Ustedes saben, ¿cómo que vayas a sacrificar? No, usted está loco. Ya se hubiera puesto en ese plan ella probablemente, ¿verdad? Entonces, en esas 2 ocasiones Dios le hizo ese llamado así, de manera específica, a Abraham con esa expresión personal, algo personal, una decisión personal. Vete por ti mismo, eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablando de salir de la tierra de Ur, implicaba dejar su comodidad, implicaba dejar su casa. Es más, según la arqueología, se descubrió que las casas eran buenas casas las que tenían. Era un lugar muy bonito. Quiero ver si puedo encontrar una información aquí. Déjenme revisar si puedo encontrar unas fotos de una imagen. Quiero ver si las puedo localizar. Bueno, aquí están algunas excavaciones tempranas que se han hecho de la tierra de Ur. Excavaciones tempranas en Mormón. Los arqueólogos tratando de encontrar evidencias, ¿verdad? Que les pudiese traer más luz en cuanto al conocimiento de
de la información que tenemos de información bíblica. Pero voy a tratar de encontrar, a ver, quiero ver si puedo encontrar. Este fue, este identificó el nombre de Ur en estos libros. Ok, no te quieras. Más o menos así. Quiero encontrar aquí está, esta es una casa típica, miren, de Ur. Así eran las casas típicas de Ur. Como pueden ver, eran no de un piso, sino que eran de una segunda planta, más todavía. Entonces, noten ustedes, eran, podríamos decir que buenas casas, sí, para aquel tiempo, ¿verdad? Miren ustedes más o menos cómo era, ¿verdad? Se nota que eran espaciosas, grandes, ¿verdad? Ok, entonces, eso es lo que les quería enseñar más o menos de cómo era. Aquí está otro dibujo más o menos de una casa en Ur, ¿verdad? Ahí pueden ver más o menos. ¿Es lujoso? Sí, pudiéramos decir que sí. En términos de aquel tiempo, si lo comparáramos con ahora, es así, exactamente. Entonces, niños en la escuela aprendiendo a escribir en el tiempo de Abraham, escribían sobre... Sí, no era exactamente pues como pues, nuestros chicos nuestros, ¿verdad? Que tenemos un papel, tienen cuadernos. No, eran así en esas piezas. Muy bien. Entonces, esta es una peluca de oro de Ur, de Escalafandú, la dinastía temprana. Esos son de los mismos que gobernaban en aquel tiempo. Entonces, estos son hallazgos que han encontrado los arqueólogos, ¿verdad? Esto adornaba la cabeza ayudante de la reina. Esa pieza que vemos ahí, ¿verdad? Eran las que ayudaban a la reina, ¿verdad? Estas son unas dagas que encontraron en Ur también, ¿bien? Daga de oro, cuchillo de oro con empuñadura de lápiz. Entonces eran decoradas con tachones de oro, vaina de oro, con diseños labrados, como pueden ver aquí. Miren los diseños, qué bonito. Entonces, miren esto, qué interesante, ¿verdad? Lo que había en esos lugares. Esta es una cabeza de oro, de oro obviamente. Es una lira. Bien, este es un estandarte de Ur que se encontró, está en el Museo Británico, ese estandarte. Esto relata más o menos sobre las victorias, ¿verdad? Que habían en la guerra, las victorias que tenían. Era la escena de la guerra. Oye, lo que le mencionaba, ¿no? Había mucha guerra en aquel tiempo. Entonces, eso es lo que hacía, como les decía, que hubiera mucha inestabilidad. Muy bien. Este es un envase de oro, ¿verdad? También de Ur, ahí lo encontraron. Yo les mostré donde estaban haciendo excavaciones ahí. Entonces, tiene la forma de un huevo de avestruz más o menos. Este es un volteador de oro también en Ur. Eso se encontró ahí. Esto es una figura de un carnero, de un zarzal de Ur. Bueno, vamos a ir avanzando. Voy a volver a la presentación que tenía anteriormente. Solo quería mostrar que fueron hallazgos arqueológicos, ¿verdad? Muy bien, ya entonces vimos un poquito que Dios le estaba diciendo a Abraham que dejara su comodidad, en otras palabras, que dejara su comodidad, que saliera de allí y se fuera a la tierra que le iba a dar. Entonces podemos ver aquí la salida de ellos, desde aquí, empezaron a subir, llegaron hasta Arán, hasta aquí, en esa parte, al norte, llegaron a Arán, a este punto de ahí, en Arán. Porque ahora, miren qué interesante, fíjense, ellos se quedaron establecidos en Arán hasta que Taré murió. ¿Por qué se quedaron en Arán? Bueno, recuerden que ellos iban buscando, bueno, sobre todo Taré, iba buscando tierras cultivables, tierras mejores, ¿verdad? Y un lugar donde hubiera mayor estabilidad también. Pero ¿por qué no se quedaron en toda esa región que iban subiendo ellos?
¿Por qué no se quedaron por ahí? ¿Verdad? Por ahí cerca estaba yo no sé si encuentro alguna otra. Ahí estaba Babilonia, por ejemplo, vean. Aquí estaba Babilonia. Babilonia, en esta parte de aquí, pero ellos pasaban por ahí. Pero no se quedaron ahí, no se establecieron ahí. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se quedaron ahí? Es sencillo. Lo que pasa es que Tare, recuerden que él adoraba a un dios, Imur, ¿verdad? Un dios. Y en toda la región donde ellos fueron pasando no había un dios igual, o sea, similar, que adoraran al mismo dios que él adoraba Imur. Eran otros dioses, otras deidades que se encontraba la gente que adoraban otras deidades. Pero cuando llegaron a Arán, aquí sí encontraron que adoraban al mismo dios. Entonces, por esa razón, Tare se quedó en Arán. Porque adoraban en esa región, en Arán, al mismo Dios que adoraban en Mur de los caldeos. ¿Ves? Por esa razón. Ahí se estableció hasta que se murió Tare. Hasta que murió Tare, se quedaron ahí. Y luego de eso, entonces, cuando ya murió Tare, emprendió el viaje. Después de la muerte de Tare, después de que se murió Tare, entonces ahora Abraham sale hacia el sur. Pero quiero mostrarles más o menos. Abraham emprendió el viaje con su padre por la región subiendo del norte de Mesopotamia. Ya les mostré la ruta, ¿verdad? Bordearon el Éufrates pasando por Mar y llegaron hasta Arán, donde se establecieron hasta la muerte de Tare. Las costumbres religiosas de hicieron que pensaran en establecerse en Arán, porque el Dios que se adoraba en Arán era el mismo que se adoraba en Arán, ¿verdad? Muy bien, por esta razón Tare quedó en Arán hasta su muerte, porque había encontrado en este lugar las mismas prácticas religiosas y fiestas dedicadas de adoración que se hacían en la tierra de él, lo que no encontró en las tierras anteriores, antes de llegar a Arán en busca de mejores tierras, donde pudieron cultivar y establecerse. Muy bien, entonces ellos continúan el viaje, en este caso Abraham continúa el viaje ahora de Arán, viene buscando Canaán. En otras palabras, empieza a bajar hacia el sur. Está en el norte, empieza a bajar hacia el sur, ¿verdad? Empieza a bajar hacia el sur. Entonces, las regiones que atravesó, ya lo vamos a ver ahorita, cuando Abraham salió de Arán, se dirigió hacia el sur, pasando por las regiones que se llamaban Carquemis, Alepo, Hamat, Damasco, hasta llegar a Canaán. Desde la tierra de Ur podría llevarse una ruta directa hacia Canaán. De hecho que sí, ya les voy a mostrar. Quiero ver si podemos ver un mapa. Aquí ven. Ellos pudieron haber agarrado de aquí, de Ur, directamente hasta Canaán. A ver, quiero ver si lo mismo. Ajá, aquí. Una ruta directa, sí. Llegar hasta Canaán. ¿Por qué no tomaron esa ruta? Porque esta región es el desierto de Arabia. Y ahí obviamente, son obvias las razones de por qué no se fueron por ahí, por el desierto. Porque obviamente irse al desierto era demasiado riesgoso, se puede morir ahí en el desierto. Entonces por esa razón no cogieron esa ruta directa, sino que se fueron bordeando, miren, por acá, llegaron hasta aquí y después empezaron a bajar aquí. La ruta más larga. Muy bien. Aquí quiero ver. Como les decía, ahí están, ¿verdad? Podrían, desde la tierra de Ucrania, llevarse una ruta directa hacia Canaán, pero se iba a cruzar el desierto de Arabia, que se encontraba al oeste de Mesopotamia. Sin embargo, y a pesar de que era una ruta más corta, no era conveniente cruzar el desierto por razones muy obvias. Por esto tomaron la ruta más larga, dando una gran vuelta hacia el norte de Mesopotamia hasta llegar a Arán, para luego empezar la ruta que se transitaba por las regiones mencionadas anteriormente que ya lo vimos. Muy bien, ahí está el viaje completo, entonces, como podemos observar, de la salida de Abraham. Hasta aquí, esa fue la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Sí. Muy bien. ¿Qué podemos rescatar o aprender de esta presentación? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos rescatar? Que hay llamados que son personales. Exacto. Número 1, hay llamados que son personales. Dios llama de manera personal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios personal, o sea, Dios quiere tratarnos con nosotros de forma personal. Número 1, esa es muy buena, qué buen punto. Número 2, ¿qué podemos aprender aparte de eso? Que hay llamados que son personales. Que estar en lugares muy, muy peligrosos también a uno lo va a hacer corrupto.
Por Podría el ser. papá de Abraham, por estar tal vez, por estar en Mesopotamia tanto tiempo ya se volvió así, tal vez. Podría ser sí es cierto, a veces el medio, ¿verdad? El lugar puede interferir, ¿verdad? Como para distorsionar un poco la fe y las prácticas y todo eso. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos aprender? Ante el llamado de Dios, ¿cómo debemos de reaccionar? Obediencia. Obediencia, la fe. La fe no es una fe muerta. La fe no es solo algo teórico. La fe lleva una acción práctica, ¿verdad? Un hecho exactamente. Por esa razón en la Biblia encontramos que dice que la fe obra, la fe tiene obras, ¿verdad? Entonces, vemos a Abraham, un hombre de fe realmente. Imaginen ustedes salir sin saber para dónde iba. O sea, simplemente vemos ahí un hombre que confiaba plenamente en Dios. Y eso es lo que encontramos en la vida de Abraham, un hombre de fe. Y eso nosotros podemos aprenderlo también hoy día, que podemos nosotros ejercer fe, confiando plenamente y ciegamente en Dios. No dudemos ni desconfiemos, sino sigamos adelante. Cuando Dios nos dice, haga esto, y esto es lo que tienen que hacer, hacerlo. ¿Verdad? Bien, vamos a orar para terminar. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias.